Bloque de lácteos, práctica número 5. Elaboración de yogurt. Discusión de resultados. En esta práctica vamos a revisar una breve introducción, los objetivos y las hipótesis de la práctica, los resultados, análisis y finalmente las conclusiones. Recordemos que de acuerdo a la norma oficial mexicana 181 de la Zagarpa en su versión 2018, el yogurt es el producto obtenido de la fermentación de la leche estandarizada o no por medio de la acción de los microorganismos Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, que dan como resultado el aumento de la acidez y por lo tanto la reducción del pH. Al respecto de las especificaciones físico-químicas de acuerdo a la normatividad, debe contener el producto terminado proteína láctea como mínimo 2.9%, grasa butírica máximo 15%, acidez titulable expresada como porcentaje de ácido láctico mínimo 0.5%, sólidos lácteos no grasos como mínimo 8.25%. Recordemos un poco la plática que tuvimos sobre reología y recordemos los tipos de fluidos que hay. De acuerdo a la relación de esfuerzo contra velocidad de corte, tenemos diferentes tipos de fluidos, entre ellos los pseudoplásticos, donde la viscosidad disminuye al aumentar la velocidad de corte, los dilatantes, donde la viscosidad aumenta al aumentar el gradiente de velocidad, recordemos la arena mojada, los plásticos de Bingham, donde es necesario superar cierto esfuerzo de corte para que el sistema comience a fluir, y los dependientes del tiempo, que son los tixotrópicos, donde la viscosidad disminuye con el tiempo de aplicación del esfuerzo, y los ropécticos, donde la viscosidad aumenta con el tiempo de aplicación del esfuerzo. Y recordemos también que todos estos son de comportamiento no newtoniano. Los objetivos para esta práctica fueron determinar el efecto de las variables como son la concentración de sólidos, proceso térmico previo, temperatura de incubación y el inóculo utilizado para el yogurt que van a tener en las características físico-químicas y sensoriales de nuestro producto terminado. También determinar el comportamiento, perfil reológico y estabilidad del fluido por medio del uso de un reómetro, que en este caso fue un Rolaf QC. Y finalmente monitorear la variación en el porcentaje de acidez y pH durante el tiempo de incubación del yogurt. Para elaborar yogurt tenemos tres hipótesis. 1. Las formulaciones incubadas a 42 grados centígrados alcanzarán más rápido la acidez deseada, que es de 0.5% o más, que las formulaciones incubadas a 37 grados, debido a que se favorece la proliferación del Lactobacillus bulgaricus, que es el responsable de la acidificación máxima de la leche. Porque Streptococcus thermophilus, quien crece a 37, también produce acidez, sin embargo, no tanta como lo hace el Lactobacillus. Número 2. Las formulaciones incubadas a 37 grados tendrán una viscosidad mayor que las formulaciones de 42 debido a que crece Streptococcus thermophilus con mayor facilidad. Y número 3, la inoculación usando una cepa nos permitirá obtener características físico-químicas y sensoriales similares al producto comercial, puesto que los microorganismos serán más jóvenes y por lo tanto tendrán un metabolismo mucho más activo que las que inoculemos con yogurt comercial. Ahora pasemos con los resultados. Fórmula 1, equipo 6. Para esta formulación no se ajustaron los sólidos a los ideales de la formulación de un yogurt. Se trabajó con leche descremada, la cual contenía un porcentaje de sólidos totales de 9.84%. La temperatura de tratamiento de incubación fue de 42 grados centígrados, temperatura ideal para la incubación del Lactobacillus bulgaricus, el cual provino de la inoculación con yogurt comercial. En cuanto a la acidez, observamos un descenso de pH, un aumento de acidez por la presencia de los ácidos producidos por la fermentación de los microorganismos. El yogurt presentó un comportamiento reológico del tipo pseudoplástico de acuerdo a la gráfica obtenida con el viscosímetro. Esta propiedad se debe principalmente a que en la formulación no se ajustaron los sólidos necesarios para obtener la textura firme y consistente. Este yogurt, a pesar de presentar una consistencia cremosita, se percibe principalmente como un yogurt bebible. La leche que se utilizó para la elaboración de este yogurt fue parcialmente descremada, y el yogurt con el cual se inoculó para la incubación fue Danone natural sin azúcar, muestra comercial. El hecho de haber sido elaborado con yogurt comercial indica que los microorganismos utilizados no estaban en las condiciones óptimas para metabolizar eficientemente los macronutrientes de la leche para fermentarlos, por lo cual se obtiene una acidez menor que en el caso, o esperaríamos que así fuera, de los yogur inoculados con la cepa. Ahora veamos la formulación 2 del equipo 2. Esta se realizó con los parámetros ideales para la elaboración de un yogurt, por lo que su comportamiento reológico es característico de un yogurt, es decir, pseudoplástico, lo que se observa en esta gráfica. Sin embargo, por la diferencia entre el ascenso, que es el azul, y el descenso, que es el naranja, de la velocidad de corte, observamos que es un fluido bastante inestable. A medida que la gráfica es más abierta, es mayor la inestabilidad del fluido.
La temperatura de incubación fue de 42 grados, temperatura ideal para la incubación del Lactobacillus, y este provino de la inoculación con yogurt comercial también. Sin embargo, el monitoreo de la acidez y pH de la muestra no se realizó, por lo que no se puede observar una clara tendencia en este parámetro. La variable en la formulación 3 fue el tratamiento térmico previo, el cual se lleva a cabo para la modificación de las proteínas de la leche y lograr que éstas capten agua y darle consistencia al yogurt, lo cual se observa en el comportamiento reológico de este producto, el cual presenta una viscosidad constante, lo que indica un comportamiento de fluido newtoniano. La acidez presenta una tendencia a aumentar, mientras que el pH irá descendiendo por la presencia de ácidos orgánicos producidos por los microorganismos. La formulación 3, de acuerdo a su gráfica, fue la única en la que se pudo observar un comportamiento más parecido a un fluido newtoniano o más estable. Esta observación también se va a dar en el análisis sensorial, donde se da un valor de 2 en una escala de 0 a 10 en la categoría de textura cremosa y aspecto cremoso. No se observó la formación del coágulo, la textura observada era la de un líquido. Esto se debe a que fue la única formulación que no se sometió a un tratamiento térmico previo. La formulación 4 se incubó a una temperatura menor, 37 grados centígrados. Esto favorece el crecimiento del microorganismo Streptococcus thermophilus, por lo que la acidez aumenta en una menor proporción que los yogures incubados a 42 grados. Otro efecto importante es que el comportamiento reológico del producto final es diferente, pues ahora su comportamiento es característico de un fluido dilatante, pues a medida que aumenta la velocidad de corte, la viscosidad aumenta. De igual manera, por la gráfica se observa que es un fluido inestable por la apertura entre ambas gráficas. De acuerdo con el protocolo, la acidez y pH debían ser determinados cada 30 minutos por un periodo de 3 horas y media a 4. En este caso, se observa que la última determinación fue a las 2 horas. El yogur debió sacarse de incubación al finalizar las 3:30 a 4 horas, por lo que el gran cambio de acidez de esta muestra puede ser debido al monitoreo incompleto del cambio de acidez en la muestra. La acidez de esta muestra también resultó ser muy elevada debido a que la temperatura de incubación favorece el desarrollo de Streptococcus thermophilus, microorganismo que en la elaboración de yogur se encarga principalmente de la acidificación principal o inicial del producto. Por esta razón, la muestra presenta una mayor acidez junto con la formulación número 5, incubada también a la misma temperatura. La formulación 5 fue inoculada con cepa e incubada a 37 grados. Como ya se explicó anteriormente, el crecimiento de Streptococcus thermophilus fue favorecido a esta temperatura, por lo que produce cierto aumento de acidez. Sin embargo, no es la suficiente para lograr la fermentación y aumento de acidez deseados. El comportamiento reológico que observamos en la gráfica fue característico de un pseudoplástico y de igual forma se observa un comportamiento de fluido inestable. El último dato o dato final de acidez, que es 0.81, se determinó en las últimas dos mediciones. Una al momento de retirarlo de incubación y llevarlo a refrigeración y otra a las 24 horas, por lo que se espera un dato no tan diferente, puesto que en refrigeración la actividad metabólica de los microorganismos se ve disminuida en gran medida y así no afectando tanto la acidez del producto. Cabe mencionar que no se hicieron determinaciones seguidas de acidez, es decir, hubo un lapso de 1 hora y media en la que no se determinó el porcentaje de ácido láctico, por lo que se observa un gran salto de 0.43 a 0.81%. En caso de que el dato de 0.81 de acidez estuviera mal, se debería a una posible contaminación del producto en las determinaciones tanto de acidez como de pH. Finalmente, la formulación 6 fue inoculada con cepa e incubada a 42 grados, temperatura a la cual se favorece el crecimiento del Lactobacillus bulgaricus, además del crecimiento primero de Streptococcus thermophilus. El comportamiento reológico no presenta una clara tendencia, pues hay zonas en las que pareciera presentar un comportamiento dilatante y otras en las que se presenta un comportamiento de pseudoplástico. La acidez presentó la misma tendencia a aumentar, sin embargo, no se determinó la acidez final al día siguiente. En esta tabla podemos ver los datos proximales de la muestra comercial, que en este caso fue Danone natural sin azúcar. Y en esta gráfica podemos apreciar el comportamiento tixotrópico, que es el ideal al que deberíamos haber llegado con las condiciones para producir un yogurt sin las variaciones que hayamos hecho. Pasemos ahora al análisis de resultados. Para determinar el índice de consistencia y de comportamiento de flujo se utilizó la ley de potencia. Se graficó el logaritmo del esfuerzo cortante en función del logaritmo de la velocidad de corte. Una vez graficados y realizadas las regresiones lineales, como se puede ver en esta fórmula, la pendiente de la recta es el índice de comportamiento de flujo y la ordenada al origen representa el logaritmo del índice de la consistencia. Como podemos observar, solo en los casos de la formulación 1 y 2 se ajusta de una mejor manera la ley de potencia, pues su R cuadrada supera el punto 95. Las demás formulaciones no se ajustan correctamente a este modelo. Inclusive la formulación 3 presenta un comportamiento de fluido newtoniano, puesto que la gráfica se ajusta correctamente sin necesidad de aplicar la ley de potencia.
En esta gráfica comparativa de las viscosidades, graficamos viscosidad en función de la velocidad de corte. Para esto utilizamos la ley de potencia como ya lo mencionamos. En esta gráfica observamos las viscosidades de cada una de las muestras, siendo la menos viscosa la formulación número 3 como lo mencionábamos, esto debido a que no se efectuó tratamiento térmico previo a la elaboración de yogurt. Esta operación unitaria es importante para la desnaturalización de las proteínas de la leche, las cuales al regresar a su estado nativo pueden captar agua y por tanto darle cierta estabilidad y consistencia al yogurt. Efectuando una tabla comparativa entre viscosidades a una velocidad de corte de 100 revoluciones por minuto, esta velocidad de corte es la velocidad que puede emular el proceso de tragar un alimento. Se observa que efectivamente es la muestra con una menor viscosidad, 0.007, la cual mantiene el orden de magnitud de la viscosidad del agua, 0.001. Seguida de la formulación 3, la que tiene una viscosidad mayor es la formulación 4, la cual fue incubada a 37 grados e inoculada con yogurt. Esto afecta directamente la viscosidad, pues el microorganismo que principalmente se desarrolla a esta temperatura es Lactobacillus bulgaricus, debido a que este microorganismo principalmente contribuye a la acidez del producto final, observando que al no desarrollarse principalmente Streptococcus thermophilus no se obtiene la consistencia cremosa del yogur que se desea, explicando así la viscosidad tan baja de la formulación número 4. De acuerdo con la formulación número 2, a pesar de ser la ideal en la elaboración de yogurt, se obtuvo el mismo comportamiento reológico de pseudoplástico, mas no la misma estabilidad del yogurt, que en caso de la muestra comercial, incluso a 100 revoluciones por minuto, no se logró una viscosidad parecida, lo que habla de una fuerza de coágulo baja, posiblemente debida a un tratamiento previo diferente. Para los casos de la fórmula 5 y 6, estos fueron inoculados con cepa, recordemos, proporcionada por el laboratorio. La fórmula 5 fue incubada a 37 grados y se obtuvo una textura más viscosa que en el caso de la fórmula 6, que fue incubada a 42. La acidez no puede ser comparable debido a que no se determinó la acidez final de la formulación 6. Sin embargo, en el monitoreo de la acidez se observa que hay un mayor incremento en el caso de la formulación 6, incubada a 42, en la cual prolifera principalmente Lactobacillus bulgaricus, lo cual puede explicar la textura del yogurt. Al ser más ácido, la coagulación de las proteínas de la leche se ve favorecido y por tanto presenta una mayor viscosidad, lo cual se puede observar claramente en la viscosidad a 100 revoluciones por minuto, pues fue la formulación con mayor viscosidad, 0.89. Claramente se ve una diferencia entre la formulación 4 y 5, ambas incubadas a 37 grados, debido a que presentan un salto en la acidez bastante pronunciado, en un periodo de tiempo relativamente corto. Podríamos decir que fue debido a que pasaron 24 horas del inicio de la fermentación. Para obtener el valor de la acidez final, debimos haber utilizado el yogur intacto. Hay que ver exactamente qué se hizo en estos procedimientos, sin embargo, la fermentación se vio frenada al momento de enfriar con choque térmico, por lo que esto no puede ser posible. Podría también deberse a una contaminación. Sin embargo, no se explica por qué con una acidez de 0.9 no se tiene un pH más cercano a 4.5, sino de 5.31. En estas gráficas podemos observar el aumento de la acidez de las muestras inoculadas con yogurt y de las inoculadas con la cepa. Respecto a las primeras, notamos que la azul, respecto a la formulación 1, es notablemente más larga, esto debido a los datos de medición que nos otorgaron cada equipo. Algunos fueron más datos, otros menos, como el caso de la formulación número 2. Sin embargo, si lo tomamos a las 2 horas todo, podemos observar que quien tiene mayor acidez es realmente la formulación 4, lo mismo que platicábamos hace ratito. Y al respecto de las inoculadas con cepa, están más o menos al mismo tiempo de medición y definitivamente la formulación 6 fue la que obtuvo mayor acidez. Esto también lo podemos corroborar con las gráficas de reducción de pH. Nuevamente, las determinaciones fueron a diferentes tiempos, por lo que las gráficas tienen distintos tamaños. Pero si nos vamos a una hora, quien tiene el menor pH fue la formulación número 1, otra vez la que tuvo mayor grado de acidez. Y en el caso de las muestras inoculadas con cepa, la que tuvo menor pH fue la formulación 6, nuevamente la que estaba más ácida respecto al aumento de acidez. Al respecto de evaluación sensorial, las muestras inoculadas con cepa son casi todas muy similares, excepto en el sabor ácido. El sabor ácido mayor lo tiene el producto comercial, seguido de la formulación número 5 y al final la formulación 6 con muy poco sabor ácido. En el caso de las inoculadas con yogurt, presentan comportamientos muy diferentes. Esto es observable y entendible de acuerdo a todas las variables que se vieron involucradas en el proceso. Sin embargo, la fórmula comercial presenta un sabor ácido notablemente mayor que todos los demás. Así que podemos decir que no llegamos a la acidez para el sabor necesario para tener un yogurt aceptable, sensorialmente hablando. Para hacer un resumen de todo lo anterior,
Las dos formulaciones que fueron incubadas a 37 grados, sus productos finales fueron los que obtuvieron una acidez mayor a comparación de las formulaciones incubadas a 42 grados. La formulación 3, de acuerdo a su gráfica, fue la única en la que se pudo observar un comportamiento más parecido a un fluido newtoniano. Esta observación también se ve en el análisis sensorial, donde se le da un valor de 2 en una escala de 0 a 10 en la categoría de textura cremosa y aspecto cremoso. No se observó la formación de coágulo, la textura observada era la de un líquido. Y como lo estuvimos diciendo, esto se debe a que fue la única formulación que no se sometió a un tratamiento térmico previo. También si observamos el QDA de las formulaciones 5 y 6, que son inoculadas con cepa, podemos observar que estas tienen un perfil sensorial muy similar al comercial, lo cual es lo esperado, a diferencia de las formulaciones 1, 2, 3 y 4, que muestran grandes diferencias en atributos como el aspecto cremoso, la homogeneidad y el sabor ácido. Respecto a esto podemos decir que la viabilidad de la cepa es un aspecto muy importante para obtener las características deseadas, ya que aunque el yogur tiene los microorganismos viables, no podemos garantizar que sean los necesarios, ya que como lo dicta la NOM 181, debe tener un mínimo de 10 a las 7 unidades formadoras de colonia por gramo. Se observa que las formulaciones a las que se les inoculó una cepa, el atributo sabor ácido fue alto, similar al comercial, a comparación de las formulaciones donde inoculamos con yogurt, ya que estas obtuvieron un menor sabor ácido en sensorial. En conclusión, los parámetros de contenido de sólidos, temperatura de incubación y proceso térmico previo son determinantes para la obtención de un yogurt con características físico-químicas y sensoriales aceptables tanto por el consumidor como por la normatividad aplicable. Si no se tiene una cantidad de sólidos por encima del 18%, el yogur difícilmente podrá tener la consistencia cremosa que deseamos. Al contrario, se podría obtener un yogur bebible. Para el caso de un yogur sin tratamiento térmico previo, no existe un desdoblamiento de las proteínas, lo que nos impedirá retener suficiente agua para lograr una viscosidad, que fue lo que pasó con la fórmula número 3. Y por último, la temperatura de incubación debe ser la suficiente y óptima para lograr el crecimiento y desarrollo de ambos microorganismos, ya que como se pudo observar, el favorecer el crecimiento de únicamente uno de ellos puede producir baja de viscosidad o acidez dependiendo del microorganismo que haya crecido. Por lo tanto, es importantísimo controlar estas tres variables y ajustarlas para tener un balance que permita obtener las características que se buscan en un yogurt, sea batido o bebible, de buena calidad, que entonces pueda ser adicionado con nutrientes, sabor, frutas, color, etc. Y cabe resaltar que todas las formulaciones de producto final que hicimos aquí cumplen con el mínimo porcentaje de acidez requerido por la NOM 181, que es de 0.5%. Muchas gracias por su atención.